no llorar. Hola, soy Alexia de Alexia Analiza. Regina, de Mi Día a Día. Y Aranza de Psicoaranza. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que parece que está muy de moda en redes, ¿no? El tema de narcisismo. Nada más que antes de empezar, yo creo que es muy importante que podamos hacer la diferencia de lo que es realmente el trastorno de personalidad narcisista versus lo que vemos más coloquialmente que son rasgos o caracteropatía narcisista. Aquí es muy importante hacer la distinción porque todos tenemos rasgos de ciertos tipos de personalidad. Si a una persona le gusta tener orden en su sala, podría tener rasgos más obsesivos compulsivos. Una persona que le gusta que la reconozcan podría ser rasgos narcisistas. Pero cuando estamos hablando de un trastorno de la personalidad, estamos hablando de patrones rígidos en la conducta. Entonces, en el trastorno narcisista de la personalidad, en primera existen 10 trastornos de la personalidad, divididos en 3 clusters o en 3 apartados en el DSM-5. En el trastorno de la personalidad estamos hablando del clúster B, en donde están las personalidades dramáticas, erráticas y con un patrón de conducta inestable y con un carácter impulsivo. Está el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno narcisista, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad. ¿Por qué los compartimos en el DSM-5? Porque justamente comparten muchas características. Lo que pasa cuando estamos hablando de trastorno narcisista de la personalidad es que va a haber falta de empatía, necesidad de admiración y un patrón de grandiosidad. Pero nosotros en este podcast, para que no hagan la confusión, vamos a hablar de trastorno narcisista de la personalidad, pero también personas con rasgos narcisistas de la personalidad, porque en redes sociales generalmente es lo que se toca. Sería imposible que todos tuviéramos un ex narcisista, porque el narcisismo está entre el 1 al 4% de la población, pero vamos a hablar mucho de estos rasgos de la personalidad, en donde puede haber falta de empatía, principalmente en las relaciones interpersonales, y esta necesidad de admiración. Exactamente, o sea, lo que queremos que sepan ustedes es que justamente para poder tener un trastorno y para poder diagnosticar a alguien con un trastorno de personalidad narcisista, uno lo tiene que hacer un profesional de la salud mental, sea un psiquiatra, sea un psicólogo, y además estamos hablando de un carácter muchísimo más patológico versus rasgos narcisistas que, si bien nuestras corrientes, y aquí es donde nos encanta hablar de esto, lo ven de formas diferentes, no siempre quiere decir que sea algo patológico o que sea algo clínico. Yo lo vería desde un punto de vista mucho más clínico, ¿no? Justamente les va a explicar que su tipo de corriente no es tanto del diagnóstico, y Ale lo vería no tanto como un trastorno tan rígido, sino como en un abanico mucho más grande, creo yo. ¿Qué pasa con el trastorno narcisista de la personalidad? Porque es muy común, no es común tenerlos en terapia, sino que es común que una persona que haya convivido con un trastorno narcisista de la personalidad, o una persona con rasgos muy fuertes narcisistas, venga a terapia. ¿Por qué? Porque hay una característica muy importante del trastorno narcisista. No le afecta tanto a la persona que lo tiene, sino que afecta mucho más al ambiente. Por lo cual, puedes encontrarte en terapia mucho la parte de el hijo de una mamá narcisista, la expareja de una persona narcisista. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque es muy difícil que un narcisista venga a terapia, porque justamente tienen la grandiosidad, y en el DSM-5, una característica muy importante es hacen de menos a las otras personas. O sea, eres un doctor X, eres un psicólogo X. Ya sabes, yo tengo más la razón. Y justo como dice Sara, los trastornos narcisistas es difícil que lleguen a terapia porque, número 1, representaría un acto de humildad, aceptar que necesitan ayuda. Claro. Número 2, también representaría una parte de humildad el decir, hay algo malo en mí. Y para las personas narcisistas son estas personas que se sienten perfectas, que son grandiosas, que entonces contradice mucho esta parte, ¿no? Normalmente, si llegas a encontrar a un narcisista dentro de terapia, es porque viene casi a que le des la razón, a reforzarlo y a ciertas conductas así, más que para realmente buscar un cambio. Llegan a terapia queriendo mostrarse como estas personas que saben más o que llegan a retar o de alguna forma de esta, ¿no? Justo como decía Ara, lo que se ve muchísimo tanto en terapia como en redes sociales, como en todo esto, son personas alrededor de personas narcisistas. ¿Por qué? Porque causan diferentes cosas dentro de las personas de a su alrededor. Causan desde confusión, llegan a ser manipuladores, tienen como ciertos rasgos específicos que los vamos a ir platicando durante el podcast, y por eso mismo a las personas de su alrededor les afecta mucho convivir con este tipo de personas, ¿no? Llegan muy dañados. O sea, para meternos a hablar sobre narcisismo tenemos que abordar perfectamente como de, ok, ¿qué es el narcisismo como tal, no? Entonces aquí está padre que lo veamos todos desde como nuestra propia rama, ¿no? El psicoanálisis ve el narcisismo como un mecanismo de defensa. ¿Qué quiere decir? Que el narcisismo se genera, aquí hablando exclusivamente de narcisismo patológico, lo que en psicoanálisis se conocería como narcisismo maligno, que podemos ver teorías de Otto Kernberg, ¿no? O sea, esta parte como de el narcisista tal vez un poquito más hipervigilante de cuidar esta defensa, ¿no?
Pero ¿por qué nace esta defensa? 2 razones por las cuales pudiera pasar esto. Puede ser o por carencia o por exceso, ¿no? Pero prácticamente, ¿qué es el narcisismo? El narcisismo es un mecanismo de defensa cuando una persona no se siente suficiente y entonces lo que tiene que hacer es que se libidiniza a sí mismo, que quiere decir se dota de energía psíquica a sí mismo porque o sintieron que no le dieron esa energía psíquica cuando era un niño, vamos a pasar a explicar eso ahorita más tardecito, ¿no? O es una persona que creció con esta idea de que, ya saben, los papás le dan como todo, ¿no? Entonces, como les dan todo, tienen este exceso y tienen ese sobreexceso de carga libidinal. ¿Qué es lo que pasa? Crecen estos niños pensando de que el mundo les debe algo, que realmente sí son grandiosos, ¿no? Estos son los narcisistas que pudiéramos ver más como del lado de la teoría de Heinz Kohut, que tiene muchísimo más que ver como con este narcisismo donde, pues sí, como que realmente no se dan cuenta. Son estos narcisistas más como encubiertos, ¿no? Uh-huh. Pero el narcisismo que conocemos nosotros, como este patológico, este maligno, como designaría Kemberg, tiene más que ver con estas personas que no se sienten suficientes, que tienen una inseguridad terrible, que por ende, al tener esa inseguridad, las cosas que tienen que hacer es, 1, cubrirse y estar cerca de personas que les representen esa grandiosidad, uh-huh, ¿no? Y ese, de hecho, es uno de los criterios también del DSM-5. Otra de las cosas que hacen muchísimo es la constante devaluación, como estaba mencionando, uh-huh, Ara, de las otras personas. ¿Por qué? Porque analíticamente lo que nosotros vemos es que si yo tengo un objeto, una persona, un ambiente, lo que sea, y yo lo devalúo porque yo me siento amenazado por ello, porque yo siento que es mejor, porque yo siento que se atreve a hacer cosas que yo no puedo hacer, etc., lo que quieran, lo que pasa es que al yo devaluarlo, entonces yo me pongo en una posición de grandiosidad y de superioridad, uh-huh, sobre ese objeto. Que es muy común, ¿no? Las personas no creerían esto, pero el narcisista tiende a sentir mucha envidia y justamente tiende a tener como esto de, en primera necesita un trato especial y necesita juntarse con personas que sean especiales, porque justamente lo que hace mucho es la parte de la comparación, que sería como raro, ¿no? Un factor muy importante de esto, y ya yéndome un poquito más como hacia mi corriente, es las personas, o sea, se han analizado cerebros de personas narcisistas y antisociales. El antisocial es lo que conoceríamos como psicópata y sociópata. Y es muy interesante porque hay una desactivación en la parte de la empatía. Literalmente para un trastorno antisocial, que ¿por qué menciono el trastorno antisocial? Porque el trastorno antisocial de cajón siempre tiene narcisismo. Es lo mismo ver una taza de café que una persona sin vida. Literalmente no les moviliza absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿por qué llega mucho como la parte de la terapia? La verdad es que es muy difícil que un narcisista llegue a terapia por un motivo de consulta de reconocimiento. Y es lo que les digo, ¿por qué es un trastorno que es muy difícil de tratar en psicoterapia? Porque tú no puedes tratar a alguien que no acepta una culpa. Es imposible, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo, y esto es una anécdota de una persona que yo conocí, no era un paciente, era una persona que yo conocí, y me había contado como más o menos como la historia de la vida, de su vida. Él en algún momento se había divorciado por poner el cuerno, ¿no? Entonces yo empecé a tratarlo, y es muy común que a nosotras como psicólogas nos digan, ¿tú qué ves en mí, no? ¿Cómo es mi personalidad? Y le dije, la verdad, yo creo que tú tienes rasgos narcisistas. Y le empecé a explicar un poco el trastorno narcisista de la personalidad y me dijo, pues está padrísimo, ¿no? O sea, la verdad son personas súper exitosas, no te importa nada, no, etcétera, etcétera. Y yo no lo dije, pero lo pensé y fue como, ¿no me acabas de decir que te deprimiste 2 años por haberte divorciado porque pusiste el cuerno? No está la conciencia de la enfermedad. Y eso es muy importante para trabajar cualquier tipo de trastorno. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a venir a terapia de pareja y ella tiene la culpa. Pero son personalidades que de verdad la otra persona tiene la culpa. De, ¿me pusiste el cuerno? Sí, te puse el cuerno, pero no inventes lo descuidada que tenías la relación. Oye, ¿me insultaste? Sí, pero ¿tú para qué haces eso? Que literalmente lo que es tan peligroso para la otra persona es que la hacen, es algo tan, a veces como hasta psicótico, que te hacen desconfiar de ti mismo porque lo dicen con una seguridad que te la compras. Lo que vendría siendo el famoso gaslighting. Es uno de los típicos y muy usados mecanismos de los narcisistas. Esta parte de que tú tienes toda la información, tienes todos los datos y de alguna u otra manera terminan volteando, sacando otro punto, llevando la atención hacia otro lado, de tal manera que te hacen dudar. Eso llega a pasar mucho dentro de esta parte de los narcisistas. Otra forma de relacionarse viene mucho desde esta parte de, primero, el bombardeo, love bombing o esta parte, y después
la falta de, ¿qué es lo que buscan dentro de este mecanismo? Es primero recibir toda la atención, atraer a la persona, y una vez, suena un poco malévolo, pero es como si fueras a cazar, ¿no? Primero te vas acercando y ya después empiezan a sacar estos rasgos narcisistas en los que sacan toda esta personalidad de sentirse superiores. Y justo como decía Sara, es impresionante verlo porque la persona no lo hace ni siquiera conscientemente, o sea, no dice, voy a decir que la otra persona tiene la culpa y entonces, no. Todo esto viene de manera inconsciente, que justo como lo acaba de explicar Alexia, todos estos mecanismos, todos estos patrones vienen desde un mecanismo de defensa totalmente inconsciente que lo que buscan es lograr hacerse sentirse mejor y tapar este tipo de inseguridades. Entonces, ese también es el problema dentro del tema del trastorno narcisista, es que la persona genuinamente se siente grandiosa, o sea, genuinamente sí cree que tiene más. Sin embargo, cuando hay ciertos rasgos es diferente, cuando hay ciertos rasgos en ciertos momentos, pero sí tienen mucho más conciencia y es más como un tema de inseguridad y tienen conciencia de esta inseguridad que hay y por eso lo sacan con rasgos narcisistas. Sin embargo, cuando ya es un trastorno, la persona ni siquiera es consciente de que tiene una inseguridad. Es como como de, me pongo tan grande para que tú no veas lo chiquito que soy. O sea, te empiezo a atacar con todas estas como cosas de, mira cómo soy, para que tú no veas como esto que en realidad, cómo me siento. Sí, exacto. O sea, todo tiene muchísimo que ver con la patología. De hecho, una de las definiciones, porque nosotros en psicoanálisis lo que más, bueno, digamos, las teorías contemporáneas que más vemos sobre el narcisismo son Heinz Kohut, ¿no? Otto Kernberg. ¿Cuál es la teoría de Kohut? Prácticamente la teoría de Kohut viene como de esta parte, como de este narcisismo que puede tener cierta conciencia, por así decirlo, de su narcisismo, de que hace daño, o sea, de que es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, al hacer eso, pues la persona, no, vamos, o sea, cuando es capaz de tener más conciencia sobre su patología, tiene como esta parte de tal vez un mejor pronóstico, ¿no? O sea, Kohut lo ve muchísimo desde el lado del self y de la integración del self. O sea, él lo ve casi como si fueran unos niños que están teniendo este mecanismito de defensa con el cual se están relacionando y se tiene que quitar. Kernberg, por el contrario, lo que pasa con Kernberg es que él, vamos, o sea, veía casos muchísimo más clínicos. Kernberg iba a hospitales, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que vemos? Vemos justamente que él trataba con narcisistas cuya patología no les permitía tener conciencia, porque el tener conciencia rompe la defensa. O sea, si tú puedes hacer a un narcisista consciente de que realmente tal vez, imaginándonos que estamos hablando de un narcisista que creció con una carencia y por ende desarrolló ese mecanismo de defensa, si tú vas con alguien con una patología fuerte como piedra, como luego les digo, o sea, que ya está como solidificada, ¿no? Y le tratas de hacer ver de, oye, pues tal vez esto tiene que ver con que puede que te sientas inferior a las demás personas, ¿no? O sea, la envidia que sientes con los demás tiene que ver con que quieres destruir o sea, las cosas de los demás porque tú no lo tuviste. O sea, la persona no puede realmente hacer una conciencia como tal porque si la hiciera, rompe el carácter, rompe la defensa, ¿no? Y la defensa, entre más patológico sea algo, más defensivo va a estar y menos probable es justamente esta parte de que se rompa la defensa. Por eso decimos que es súper difícil que un narcisista vaya a terapia. Y luego, siguiendo un poquito con lo que decía Regina, sí tiene mucho también esta parte que ver como, porque no hemos hablado de esto y no sé si lo debemos dejar para otro capítulo, pero por ejemplo, lo que conocemos como la tríada oscura, la tríada, o sea, que sí, viene eso sería con esta bueno parte, en sociopatía. Ajá, que viene con esta parte de narcisismo, sociopatía y maquiavelismo, ¿no? Que pueden llegar a presentar algunas personas con trastorno de personalidad narcisista, pero no todas. Y justo tomando en cuenta lo que estás diciendo, Alexia, vale la pena tomar esta parte de que la parte inconsciente lo que busca es protegerte. Entonces, si este mecanismo viene, o sea, muchas veces vemos toda esta parte del inconsciente como no es la parte mala, la sombra, lo oscuro. No. Es una forma natural de tu psique y de tu cuerpo de decir, esta persona no puede asimilar esta información, no puede con esto, entonces metemos estos mecanismos de defensa para sobrevivir. Entonces, lo que buscas es sobrevivir. ¿Y qué pasa con una persona narcisista? Ahorita justo como decías, que creó este mecanismo de defensa, esta máscara, por así decirlo, para poder sobrevivir y tomar la realidad de que tal vez en su realidad tiene una inseguridad insostenible, es cuando llega la psique tal cual de para proteger, para sobrevivir. Entonces, por eso es tan difícil tratar esto, porque finalmente lo que está buscando tu mente es que tú sobrevivas. Oye, pero es impresionante, ¿no?
cómo los narcisistas, cuando justamente, como dice Ale, es de la carencia. Ahorita vamos a ver mucho con la Gen Z, la verdad, mucho trastorno narcisista, pero justamente del lado de demasiado. O sea, cuando das como demasiado, ¿no? Pero de la carencia son pacientes que sufrieron muchísimo. O sea, son historias de vida que dices, es que si no hacías esto, no sobrevivías. De verdad, Exacto. es impresionante. A mí eso es lo que me da muchísima ternura cuando hablamos de temas de trastornos de alimentación, de trastornos de personalidad, mecanismos. Me da muchísima ternura porque muchas veces le tenemos como miedo, por así decirlo, al monstruo que está enfrente, pero no te pones a ver los monstruos que tuvieron que crear a ese monstruo, ¿no? O sea, ¿qué tuvo que vivir esa persona para que ese sea su mecanismo de sobrevivencia? A mí esa parte me parte el corazón cuando lo veo, y es ver los monstruos que crearon a ese monstruo, por así decirlo, ¿no? Pero aparte es como muy curioso porque en redes sociales, ¿por qué los psicólogos como que estamos tan abiertos a hablar un poquito de el daño que puede hacer un narcisista? Porque una característica muy importante del narcisista es no le importa el narcisismo. O sea, hay una escala de solo una pregunta, a ver si les puedo dejar la referencia abajo, en donde les preguntan, literalmente la escala es una escala de una pregunta, en donde les dicen, ¿tú qué tan narcisista te consideras? Del 1 al 10. ¿Por qué? Porque a un narcisista no le importa ser narcisista. Literalmente, o sea, esta parte hasta lo ven como a veces con orgullo, ¿no? No siempre está la conciencia de la enfermedad, pero lo ven con orgullo. Y esto es muy importante, porque también, y no me querría centrar solo, yo creo que es lo que estaba hablando con Ale hace ratito, yo creo que los casos más fuertes de ver en terapia es de una persona que convive con un narcisista. Pero una cosa es convivir con un narcisista en una relación de 2 años, otra cosa es que sea tu mamá y que sea tu papá. ¿Y por qué aquí hacen tanto daño? Porque al narcisista no le importa lo que eres, le importa lo que le das. Entonces, ¿qué pasa con los niños que se crean con un narcisista? Si tú me entregas buenas calificaciones, ahí te aprecio. Pero si no, tú no me entregas buenas calificaciones, ahí te desprecio. Entonces, ¿qué pasa? Es esta parte de la autoestima que se ve muy, muy dañada. ¿Por qué? Porque yo necesito ser de cierta forma para que la otra persona me quiera, para ganarme el aprecio. Tanto en relación de familia como en relación de pareja, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Se sienten sobre observadas y generalmente una persona que convive mucho con el narcisista va a generar rasgos de ansiedad o hasta un trastorno de ansiedad. Bueno, pero vámonos también a la parte de neuro, o sea, porque ustedes sabían que la convivencia y la relación con un narcisista por largo periodo de tiempo te puede generar daño neuronal, daña el hipocampo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú estás en una relación con un narcisista, no importa si es familiar, no importa si es pareja, o sea, no, pero con un narcisista, trastorno de personalidad narcisista, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Utilizan muchas estas herramientas, como estaba diciendo Re, como estaba diciendo Ara, el gaslighting, la manipulación, todo esto, ¿no? Entonces son estas personas con las que luego como que los pacientes vienen y dicen como de, no sé quién va a llegar, no sé si va a llegar como el papá que me cae bien o el papá que, ya sabes, o sea, me regaña y me hace y me esto y se la agarra contra mí. O sea, este tipo de personalidades que lo que hacen es que mantienen a la persona constantemente psicotizada, gaslighteándola, dándole la vuelta a las cosas, que lo que pasa es que la persona está ya en un estrés crónico y con una ansiedad crónica. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos estrés crónico, ansiedad crónica? Lo que pasa es que liberamos una cantidad de cortisol impresionante y además de eso nuestro cuerpo está constantemente, es como si nuestro sistema simpático, que es este que nos tiene que preparar para una emergencia, estuviera constantemente prendido. ¿Por qué? Porque la persona que se relaciona con un narcisista va a estar en un estado de hipervigilancia. Y entonces, ¿qué pasa con el estado de hipervigilancia? Que lo que pasa es que daña tu hipocampo. El hipocampo es el que está, o sea, es la parte de tu cerebro que está relacionada con la memoria, es el encargado de la memoria. Entonces, cuando tú tienes muchísimo cortisol, cuando tú estás muy estresado, cuando tienes muchísima ansiedad, por eso luego pasa, y es de hecho una visión diferente a la parte de la represión, por ejemplo, de psicoanálisis, pero lo que llega a pasar es que puede llegar a dañar tu hipocampo. Entonces, por eso realmente, víctimas de narcisismo, niños, hay de hecho un estudio también, creo que les puedo dejar la referencia abajo, o sea, hay un estudio de niños que crecieron con papás narcisistas y cómo su hipocampo está más dañado que niños que no crecieron con ello. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son niños que crecieron constantemente en este estado de hipervigilancia y es real cuando las víctimas de narcisismo te dicen, es que no me acuerdo. Entonces, por eso es más fácil el gaslighteo, porque realmente dicen, es que no me acuerdo. Entonces, es muchísimo más fácil ser una víctima de ellos porque ya está dañado su hipocampo. Es también indefensión aprendida, ya sabes. Siento tan hostil el ambiente y más siendo un niño chiquito cuando no tengo casi defensas, cuando no tengo casi recursos, que literalmente cedo ante él. Y sobre todo un niño que es súper vulnerable, que finalmente el amor más inconsciente o más Incondicional. profundo e incondicional es el de un niño a unos papás, ¿no? Muchas veces pensamos que el amor materno, pero no. Genuinamente el niño ama más y de manera más inconsciente y de manera más incondicional porque
el niño necesita de la mamá para vivir. Entonces, buena madre, mala madre, la necesita. Y por eso se vuelve un amor muy incondicional. Ahorita con lo que ibas diciendo, Ale, quería tocar el tema de por qué cuando es una relación de pareja se vuelve mucho más adictivo dejarlo. Y es justo esta parte que decías, Ale, que se vuelve un cóctel de hormonas, tanto adrenalina, cortisol. Entonces, como pareja, cuesta mucho trabajo liberarte o salir de este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque el cerebro ya está todo lo que da con hormonas, con este cóctel, yo por así lo digo, con este cóctel emocional, tanto de a ver si viene el bueno, si viene el malo, y esta parte incluso hasta condicionamiento de intervalo variable. De a ver si me va a dar, si no me va a dar, justo con esta parte como perritos, casi, o sea, cuando viene la comida, si ¿a ustedes salivas, no les si tocó eso en la náhuac? Cuando le dabas, ¿tuvieron ratita en la náhuac? Sí, justo. Cuando yo tuve ratita, a yo tuve veces que le aprender a darle dabas y a veces salchicha a no mi le dabas. ¿Y qué hacía la ratita cuando a veces le dabas premio y a veces no? Empezaba con una conducta obsesiva. Si yo no sé qué va a venir, es mucho más fácil. Y por eso les digo, o sea, a veces la relación más emocionante no es la más sana. Es mucho, y eso sí está comprobado neurológicamente, una relación tóxica va a ser mucho más adictiva que una que no. Entonces, ¿qué hace como mucho el narcisista? Como estas cosas como de, justamente, de manipulación. ¿Por qué? Porque él te ve como un objeto. Él te ve como algo o como algo para llegar a su fin, ¿no? Entonces puede ser como, por ejemplo, ¿por qué está como esto del love bombing? Porque yo te doy, pero en algún momento te quito. Entonces vas a regresar a mí. Y lo tienen como, es feo porque sí lo tienen como muy planeado. Lo que tiene mucho el narcisista y el antisocial es que como tienen esta falta de empatía, son muy racionales cuando ven a las otras personas. Entonces pueden aprender muchos mecanismos y se pueden volver muy manipuladores. ¿Por qué? Porque tú no harías algo malo. O sea, ¿a qué me refiero, no? Yo puedo conocer perfectamente a Red, ¿no? Y podría hacerle una maldad. ¿Pero por qué no lo hago? Porque me frena la empatía. Esto es una característica que ellos no tienen. Esta parte de que se vuelve adictivo, y también me ha llegado mucho a terapia esta parte de post-relación, y llegan con una autoestima súper bajo por esta parte de que te minimizan para engrandecerse, pero entonces esta como confusión mental a la hora en la que terminan las relaciones, como casi quién soy, o sea, y como decías, tuve yo la culpa, y porque la persona narcisista genuinamente te va a hacer sentir que tú tuviste la responsabilidad, imagínate, que tú tuviste la culpa. Si yo te dijera todos los días, qué bonita re, qué bonita re, qué bonita re, qué bonita re, igual y a los 3 meses ya se te hace un poco indiferente el comentario. Pero si yo te dijera, te ves horrible, te ves horrible, te ves horrible, y un día te dijera, ay, oye, sí te ves muy bonita, ¿qué pasa? Te enganchas mucho. ¿Por qué? Porque justamente somos seres sociales, lo que queremos aprobación. No está mal querer un poco de aprobación, no está mal sentirse querido, más si es la mamá o es el novio. Entonces, por eso muchas veces este tipo de relaciones pueden ser muy adictivas. ¿Por qué? Porque yo lo veo cañón con pacientes. Cuando conviven con un narcisista, les quieren demostrar que sí son lo suficiente. Es que, a ver, vamos a ver un poquito cómo funciona el empezar una relación realmente con una persona con trastorno de personalidad narcisista. O sea, es padrísimo. ¿Qué es lo que pasa, no? No, divertidísimo. Al principio. Tiene experiencia con los al principio es padrísimo. Aquí estamos en un podcast no inventaneando, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar un poquito qué es lo que pasa cuando empezamos una relación con un narcisista, ¿no? Empieza primero lo que conocemos tal cual como el love bombing. ¿Qué es el love bombing? Es yo te voy a bombardear de amor, de elogios, de cosas que nadie te ha dado, ¿no? Entonces, llega una persona que a la vez se hace muy grandiosa, y esa persona que se ve grandiosa, pues te empieza a elogiar de absolutamente todo. Pues sí, claro, te va a llamar la atención, claro, te va a gustar. Y es natural, ¿eh? Claro, o sea, no crean que es una carencia, es natural convivir con una persona que nos aprueba. Exacto, y sobre todo si es una persona que nosotros tendemos a ver como alguien grandioso, porque se junta en lugares grandiosos, se junta con gente grandiosa, o sea, lo tendemos a ver así, ¿no? Y luego esta persona utiliza como mucho esta parte de vulnerarse emocionalmente contigo, ¿no? Porque eso es parte del love bombing, es como el rollo de yo contigo, yo te amo, yo te adoro, tú eres mi máximo, tú eres mi princesa. O sea, son este tipo de personas que yo siempre, la verdad, sí le digo a mis pacientes, ojo con el güey que te dice que te ama a la semana o a las 2 semanas, ojo con ese güey, ¿ok? Entonces, son estas personas que te llenan de sus elogios, de todo esto, ¿no? Y entonces, además, como no se quitan la grandiosidad de ellos, tú lo ves y piensas como de wow, o sea, estoy con una persona que me baja luna, cielo y estrellas, y además es una persona increíble a la cual yo admiro muchísimo.
¿no? Entonces dices, no, pues yo nunca voy a conseguir o sea, dices, ¿qué lotería me gané? O sea, de verdad, son esas que, o sea, cuando se ve demasiado bueno para ser verdad, hay que tener un poquito de cuidado. El estafador, ¿no? O sea, de Tinder, o sea, si alguien quiere una el estafador referencia. de Tinder, exactamente, ¿no? Hay que tener cuidado ahí. Entonces, luego, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando él ya ve eso, bueno, pues a través de la misma vulnerabilidad, ¿qué es lo que hace? Te empieza a aislar un poquito de tu círculo, ¿no? Aguas con esas parejas también que Te son quitan de, recursos. vamos a empezar a aislarte un poquito. Oye, es que tu amiga de toda la vida no me cae muy bien, ¿eh? No, como que no me gusta mucho. Oye, tu mamá, oye, tu papá, no, yo creo que no. Entonces te empiezan a aislar de tu red de apoyo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí te quedas solo, te quedas sola y tu única red de apoyo, como tú lo ves, es esa otra persona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es que esta persona va a empezar a devaluarte. No al principio muy fuerte, pero poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Y entonces, ¿qué pasa cuando te empiezan a devaluar poco a poco? No, pues hay una parte de ti que uno ya se encuentra relativamente aislada como de sus amigos, ¿no? Y además admiras tanto a esta persona porque la ves tan grandiosa, tan impresionante, que dices como de, no, pues es que no confío en nadie más. Y aparte, ¿qué es lo que piensas? Porque te tuvo enganchado o enganchada el love bombing al principio. Lo que piensas es, no, mames, pero espérame, o sea, esta persona es la persona que más me quiere en todo el mundo. Eso es lo que me ha hecho pensar. Entonces, si es la persona que más me quiere en todo el mundo, esas cosas que me está diciendo son reales. Esas devaluacioncitas que me está haciendo, pues chances sí no soy muy buena en mi trabajo, pues chances sí me he dejado ir un poquito, pues chances sí yo era más divertida antes, pues chances sí, tiene razón, tal vez, porque de lo contrario no me lo estaría diciendo porque me ama, porque eso es lo que llegamos a pensar. Y luego llega esta parte, justamente como decía Ara, como de refuerzo intermitente, ¿no? Donde es este rollo de te quito, te doy, te quito, te doy, te quito, te doy, pero te da lo suficiente para que tú te quedes ahí. Eso es importante. Eso es lo que pasa. O sea, te da lo suficiente para que tú te quedes ahí, ¿no? Y luego es el famoso hovering. ¿Qué es el hovering? Es esta herramienta, este mecanismo que tienen también los narcisistas en sus relaciones, donde es como de, en caso de que te llegues a liberar de ellos, no te vas a olvidar de mí tan fácilmente. Voy a estar constantemente ahí sobre ti. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? Y cuando tienden a abandonar los narcisistas una relación, ¿no? Y en caso de que ustedes estén pasando por eso, tienden a abandonarla cuando ven que pierden cierto control sobre la persona. Porque una de las características más importantes justamente del narcisismo, como decía Ara, es esta parte de que realmente hay una falta como de relación social, pero porque la persona tiende a ver, y esto también lo vemos desde psicoanálisis, la persona tiende a ver, o sea, lo que nosotros conocemos como objetos, que serían, o sea, las personas, ¿no? Personas, ambiente, lo tienden a ver más como objetos y como herramientas para ayudarlos en su grandiosidad que realmente como personas. No es igual, el papá narcisista puede estar muy orgulloso de sus hijos, pero realmente está orgulloso de la forma en la que sus hijos lo hacen ver a él. Literalmente, a un narcisista, un papá narcisista, no lo vas a decir, estoy orgulloso de ti. Vas a ver con otras personas, mi hijo hizo esto. Porque lo que le importa es lo que está haciendo el hijo. Y aparte, esto es la misma parte de lo que, cómo funcionan las drogas. Cuando ves al adicto, ¿qué es lo que fantasea el adicto? Regresar a la primera vez que consumió la sustancia. ¿Qué desea la persona en una relación narcisista? Regresar al principio, cuando sí me aprobabas, cuando sí me necesitabas. Y aparte es muy común, obviamente, como el narcisista, la verdad es que de cosas positivas, la verdad, sí tienden a ser personas muy exitosas. Les falta empatía. A los antisociales, ¿qué les falta? Empatía y miedo. ¿Qué fórmula tan buena para el éxito? Yo entro a un negocio y no me importa despedir a quien yo quiera. Falta de empatía. Y si le tengo que ver la cara a alguien, se la veo. Y si tengo que robar, robo. Falta de miedo. Entonces tienden a ser personas muy exitosas. Entonces está toda esta parte de la grandiosidad que puedes llegar tú mismo a idealizar. Si hay una sensación de, es que igual y no vuelvo a encontrar a esta persona o una persona igual. A mí mientras están hablando, realmente me explota la cabeza, literalmente. Como la parte de la teoría, y justo es cuando llegas en esta parte en la que empiezan a decir, no, la psicología no es una ciencia. No. O sea, cuando ves tal cual justo lo que vas diciendo y si han vivido una relación así, engrana perfectamente cómo son los patrones, cómo te sientes, o sea, es una cosa que se repite. A mí me explota la cabeza cuando platicamos sobre estos temas, porque la parte de la teoría embona 100% en cuanto a la práctica, ¿no? Porque aparte te quitan recursos. Una característica muy importante del narcisista es que te va a quitar recursos. Entonces, si ya no le puedes hablar a tu mamá, si ya te quedaste sin trabajo, el narcisista también va a ser el típico de, no, amor, tú quédate en la casa.
¿por qué te vas a trabajar? ¿Por qué? Porque te está quitando un recurso, de alguna forma. Es que justamente lo que pasa es que a través del mismo aislamiento del que estábamos hablando ahorita, Sí. lo que hace es, a mí lo que me toca muchísimo con ciertos pacientes que vienen de una relación narcisista es mucho esta parte como de siento que me perdí a mí mismo o a mí misma. O sea, no sé quién soy, ya no sé Sirves quién para soy. la otra persona ¿Por qué? porque estás Porque- condicionado. Ah. No, exacto. Y porque al final del día tú eres lo que eres a la visión de la otra persona. O sea, eso es lo que ellos sienten que son, porque eso es como el modelo hacia donde lo lleva el narcisista. O sea, lo lleva hacia esta parte de yo te voy a crear a ti la imagen que yo quiero que tengas y tú tratas de ser esa imagen. ¿Por qué? Porque para ti tú estás con el amor de tu vida, ¿no? Y tal cual como decía Ara, o sea, una de las cosas que más vemos también es este rollo de, ok, ¿por qué no se salen de las relaciones? O sea, ¿por qué si saben, aparte de que la manipulación luego es tan finita, tan bien hecha, que realmente no te das cuenta ni siquiera que están manipulando? Tú ya lo normalizas como algo que es parte de tu relación, tú ya lo ves como algo normal. Este rollo de estar hipervigilante lo ves como algo normal, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que las personas se quedan, aparte de que porque la manipulación luego es tan nítida, o sea, nítida en este sentido como de que ni siquiera lo ves como si estuvieran en un cristal, o sea, no ven realmente que sea una manipulación. Lo que pasa también es que la persona constantemente, como dice Ara, quiere regresar a ese como primer estado eufórico de enamoramiento, de love bombing en el que él había puesto a la víctima, ¿no? O sea, es esta parte de decir como de, no, es que sí se puede, porque ya fue así una vez fue así. Entonces, ¿por qué no se podría así? Bueno, es que ahorita está muy estresado en el trabajo, está muy estresado. Y digo estresado y me refiero aquí más tal vez como en el término masculino. ¿Por qué? Porque sabemos que justamente de la estadística que estaba diciendo Aranza, de trastorno de personalidad narcisista, cerca del 90% son hombres. O sea, sí se da también en mujeres, pero la realidad es que de la misma forma en la que vemos más trastornos alimenticios en mujeres, vemos también más el trastorno de personalidad narcisista en hombres, ¿no? Pero es justo esta parte de que la víctima constantemente está diciendo está con este pensamiento de, no, es que chances sí vamos a poder regresar a eso, sí se puede, y se vuelve como una droga. La culpa de, es que de verdad, o sea, yo he visto conversaciones con narcisistas, pero no voy a mencionar el nombre porque esto sí no es paciente, es persona conocida. El papá le pega al perro y la hija dice, es que me decepcionaste mucho. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a decir que yo te decepcioné? Eres una pésima hija. ¿Qué dices? ¿Cómo volteaste? Que ahora yo soy la mala porque tú golpeaste a mi perro. ¿Ya sabes? O sea, te lo giran tanto en una sensación de culpa. A mí mi ejemplo favorito, que no sé si les ha tocado con pacientes, a mí me ha tocado con pacientes, me ha tocado con amigas, me ha tocado con lo que ustedes quieran, o sea, este rollo de oye, descubrí que me estás siendo infiel. ¿Cómo lo descubriste? Vi tu celular. ¿Checaste mi intimidad? ¿Qué? ¿Cómo? Perdón por La ver el confianza que teníamos está rota Y te y lo por ti voltean de está una rota. parte. Y es como de, oye, pero las chichis de esta vieja, ¿qué sabes? Y es como de, no, lo rompiste tú, no lo puedo creer. Y luego todavía lo llevan tan al extremo que terminan así como de, bueno, te perdono por haber visto mi celular. Oye, pero también una cosa que también enoja muchísimo del trastorno, que yo lo he visto también muchísimo en pacientes, son personalidades súper encantadoras. Los antisociales sí, y los sí. narcisistas. Entonces es como, ¿qué? ¿Ricardo te hizo eso? Pero es tan amable, pero es tan lindo, pero es tan exitoso, no puedo creerlo. ¿Por qué? Porque literalmente el narcisismo no empieza así. Son personas muy agradables socialmente. Entonces, cuando ya estás como en la intimidad, y aparte, nada más aquí de una diferenciación muy importante. Les digo, existen 10 trastornos de la personalidad. A mí los del Cluster B se me hacen los más interesantes, la verdad. Estamos hablando de antisocial, narcisista, límite e histriónico. ¿Para terapia? O para el dating. O para actuar como, pero bueno, estos trastornos de la personalidad. ¿Para qué te gustan los del cluster? Justamente este cluster, pues comparte como ciertas características, ¿no? Entonces esta parte de la seducción también es muy del trastorno histriónico, que es más común en mujeres, ¿no? Pero va a ser como más hacia la seducción, ¿no? De yo voy a obtener algo, pero por medio de, o sea, estas mujeres que como que te hablan como muy bonito, como que suben la foto a Instagram, siempre están como muy peinaditas, etcétera, etcétera. El trastorno límite no va a ser por manipulación. Los hombres, ¿cómo se pueden? Trastorno límite también más común en mujeres. ¿Cómo los hombres se pueden clavar con un trastorno límite? Porque son personas que realmente sí te idealizan, ¿no? Entonces, eres lo mejor que me ha pasado en la vida y eres lo máximo, no sé qué. Somos humanos. Cuando una persona te llega así, evidentemente te vas a clavar. Si no se han vendido por cientos de años la historia Disney,
obviamente, ¿cómo una persona no va a llegar a esto y vas a decir, no inventes, por fin llegó el maldito amor de mi vida? Por eso digo, a veces, aparte si tú ya detectaste que te clavas con tipo de personalidades así, yo le digo a mis pacientes, tal vez tu patrón, y no lo podemos romper tanto, te van a gustar las personas así y tal vez tienes que buscar una relación que no te emocione tanto. Es que sí, o sea, es como de cuando llega el paciente y te dice como de, puta, es que me encanta tomar tiner. Qué padre que te guste tomar tiner. Sí, pero te está dando en la torre. Te va a acabar matando, ¿no? Pero justo también lo que decía Ara es súper, súper importante porque viene como de este tema de decir, ok, o sea, son muy seductores, son muy encantadores, pero también porque recuerden que la seducción tiene mucho que ver con esta parte de, o sea, te levanta el ego. O sea, para ellos la seducción es un juego. Claro. O sea, es parte de esa conquista. La conquista lo único que va a hacer es que va a reafirmar la misma grandiosidad que tienen ellos. Y ahorita con lo que vas diciendo, Ara, si se va repitiendo un patrón, a mí me gustaría tomar en cuenta si te sientes identificada y si notas que es un patrón esto, también es ver qué parte de ti se engancha con ese tipo de personalidades. Ahorita con lo que vamos viendo, justo el narcisista es una persona que por naturaleza o por definición siente que la vida le debe. Entonces, normalmente se lleva o atrae o a personas normalmente codependientes que sienten que le deben a la vida. Entonces se juntan estos dos patrones y es cuando la persona codependiente está en esta parte de buscar su aprobación, pero también siente que le debe a la vida, pero también confunde empatía con autoagresión, pero también entonces es importante ver si esta parte te resuena, vale la pena informarte sobre el tema de codependencia. Y a un narcisista de verdad no le puedes poner límites. Es un paciente común de perder en terapia porque le vas a decir algo que no le guste o le vas a decir, oye, no puedes llegar, cancelarme 5 veces seguidas y ahí es cuando lo pierdes, ¿no? Entonces justamente con Ale, desgraciadamente aquí la persona que va a tener que tomar la decisión, porque los narcisistas también, pueden traer a 3 mujeres, a 3 hombres y generalmente el que va a terminar la relación es la otra persona. Entonces aquí nada más como recomendaciones finales, de verdad, traten de recuperar un poquito la vida. O sea, pidan ayuda. O sea, yo sé que suena como así de, solo tienes una relación tóxica. No, es un gran tema. O sea, de verdad sí cambia completamente lo que pensamos, lo que percibimos, lo que sentimos. Pidan ayuda, tanto de un psicólogo o a los seres queridos que antes tenían, porque no es algo que sea tan fácil para salir. Y también ahorita con lo que decías, el tema de salir, se puede salir fácil de una relación cuando se trata de una relación de pareja, pero si se trata de mamá o papá, claro, muchas veces entra el tema de la culpa, de cómo me voy a alejar de mi mamá si es mi mamá, y entonces como es aprender a ver hasta qué punto puedes acercarte, a mantener cierta distancia. Justamente ayer estaba con una paciente, ya para ir cerrando, y me decía esta parte de, oye, pero ¿cómo me voy a alejar de mi mamá si se supone que tengo que estar cerca? Y entonces muchas veces socialmente es como, si se lleva mal con su mamá y su papá es una red flag. Entonces justo yo le ponía el caso extremo, ¿no? Si su mamá le pega y su papá le pega, ¿qué sería más sano? ¿Quedarse ahí o alejarse? Entonces querría tocar esta parte porque hay como ciertos temas culturales, sobre todo en la cultura mexicana, que es como mucho el tema de la familia y todo. Muchas veces alejarte también es por amor. O sea, muchas veces alejarte, poner cierta distancia, incluso de mamá o papá, también es un acto de sanidad y es esta parte de empezar a cuestionar estos estereotipos de tienes que estar. Muchas veces la distancia es la mejor forma de relacionarte o manteniendo un contacto que a ti te venga bien. Completamente de acuerdo con lo que dice Rea. Muchísimas veces lo más difícil de dejar es esta relación narcisista cuando es con alguien que quieres, o sea, no papás, mamás, o sea, que tiene que ver con esta parte de, o sea, sí te quiero, pero esto me está lastimando y me tengo que alejar, ¿no? Yo nada más, entonces, como recomendaciones finales, ¿no? Porque hablamos muchísimo de narcisismo hoy, pero sí definitivamente nos enfocamos más en el trastorno. Entonces, si en algún momento quieren una segunda parte de narcisismo que tenga que ver más con la caracteropatía, que tenga que ver más con los rasgos narcisistas que podemos llegar a tener todos, que son muchísimo más comunes de encontrar, déjenoslo saber en los comentarios. Y nada más yo como recomendaciones finales, lo único que les diría es, si están en una relación con una de esas personas, una de las formas en las que yo como que veo mucho con mis pacientes este rollo como de poder salir, tiene mucho que ver con esta parte de no permitirse psicotizar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si tú sabes que dijiste algo, no permitas que la persona te diga que lo dijiste de otra forma. O sea, tú
tienes que estar completa y totalmente segura, porque además esa seguridad va a marcar un límite y va a marcar también como esta parte de falta de control de esta persona. O sea, entonces eso va a ayudar a que la persona también, pues suena terrible, ¿no? Pero pierda interés en ti, ¿no? Pero también sobre todo va a ayudar a que te protejas tú. Yo también les diría nada más como, por eso es tan importante definir tus límites antes de entrar a una relación de pareja. De verdad, acuerdo. porque el narcisista va a aguantar hasta cierto límite, pero si desde el principio es, oye, yo no voy a permitir que hagas esto, oye, yo no voy a permitir este tipo de relación, sí, lo vas a perder, pero para eso sirven los límites. Los límites no delimitan la conducta del otro, delimitan la de uno mismo. Entonces, esa es la importancia de toda esta parte de pensar qué es lo que quieres y qué es lo que no aceptarías en una relación antes de entrar a ella, porque ya idealizando y ya queriendo, es difícil poner límites. Y recuerden, si bien el narcisismo sí lo podemos ver como un mecanismo de defensa que puede venir de un niño herido, o de tal vez ni siquiera un niño herido, ¿no? Tal vez sí de un niño que le dieron todo, ¿no? Y es como ese niño que se cree grandioso, lo que quieran. O sea, si bien es un mecanismo de defensa, no justifica el trato que puede llegar a tener con otras personas y no justifica que te traten a ti así tampoco, ¿no? Entonces, o sea, como siempre les digo yo, no somos responsables, o sea, no somos culpables de lo que nos llegó a pasar o de lo que a nuestra pareja le llegó a pasar, pero somos responsables de hacer algo con eso, somos responsables de sanarlo también para no lastimar a otras personas. Y pues con eso concluimos, los vemos el próximo martes aquí en todas las plataformas de audio, nos vemos en Spotify, nos vemos en Apple, ya vamos a empezar, ¿verdad? Y también aquí en YouTube. Yo soy Alexia y les recuerdo también nada más por último que si bien no estamos encantadas nosotras de estar con ustedes aquí todos los martes, si necesitan una psicoterapia debe ser una individual con un profesional, ya que esto no es terapia. Muchas gracias. Gracias. Bye. Reír por no llorar.